vamos a tener una presentación en inglés, va a ser, así que todos estarán preparados, aquellos que lo necesiten. Vamos a tener la presentación que va a ser el doctor Aberbach de Alemania, y su trabajo se denomina Efectos de los aditivos químicos sobre la fermentación y estabilidad aeróbica de la cebada aplastada almacenada en bolsas plásticas. O sea que esto es otra vista de lo que uno puede almacenar en las bolsas. Yo decía granos húmedos, en el caso nuestro es maíz y sorgo. Hacemos poco de cereales de invierno. Bueno, en este caso tenemos la oportunidad de escuchar al doctor hablando sobre otro tipo de cereal que se puede también embolsar. Adelante, por favor. Good afternoon, ladies and gentlemen. Buenas tardes, damas y caballeros. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador no solo por giving me the opportunity to participate in this first International Baking Conference, but also to even give an oral presentation. And initially we had submitted the abstract for a poster, but apparently there seems to be some interest, at least, in using the baking technology also for other purposes, not only for whole maize grain, which you are most familiar with. Maíz y otros granos que ustedes ya conocen. La experiencia que tienen los argentinos a partir del embolsado de plantas enteras y la experiencia que tienen los europeos a partir del uso de esta tecnología para otros fines se complementan muy bien. Y en consecuencia, espero poder compartir con ustedes información sobre los efectos de los aditivos químicos en la estabilidad aerobia y fermentación de la cebada aplastada almacenada en bolsas plásticas. En primer lugar, quiero decirles que en Europa la tecnología de embolsado no se utiliza para granos enteros. Nosotros fundamentalmente utilizamos esta tecnología, por ejemplo, para subproductos, para sustratos muy valiosos, para piensos muy valiosos, en lugar de granos exclusivamente. Y también para, digamos, granos para maltería, incluida cebada aplastada, y también granos que se utilizan para la producción de vinos. Hay una amplia gama de oportunidades, entonces, para utilizar esta tecnología que ciertamente genera las menores pérdidas. Me gustaría en primer lugar agradecer a uno de los coautores que está presente aquí de Alemania, de Budisa Bag, que es una de las empresas líderes en Europa en lo que es la comercialización de maquinaria de embolsado y bolsas, y también a dos damas, una de la Universidad de Berlín, Kirsten Weiss, que hace todos los análisis químicos, y a la profesora Elisabeth Nadeau de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas de Skara, que ha llevado todas las estadísticas. ¿Por qué el embolsado de grano aplastado húmedo? No hay básicamente diferencia entre la cebada, el maíz, el trigo, el centeno. Esta tecnología inicialmente se utilizó en los países escandinavos y en el Reino Unido, donde normalmente durante el periodo de cosecha el clima es bastante malo, de manera tal que enfrentan problemas serios para recibir o lograr tener el material cosechado en estado seco. Ellos dependen mucho del secado artificial para suplementar esto. En otros países, sin embargo, como por ejemplo Alemania, hemos estado utilizando esta tecnología con la intención de cosechar el grano con un contenido de humedad más elevado que lo normal al cual se lo podría cosechar. Porque esto ofrece varias ventajas. Por un lado, por supuesto, vamos a tener una mayor flexibilidad en cuanto a la fecha de cosecha, lo cual puede tener un papel que desempeñar especialmente para los contratistas que tienen que cosechar grandes superficies para los distintos productores. Además, tenemos un plazo más amplio para las medidas de rotación de cultivos subsiguientes. Esto quizás no sea tan importante para la Argentina porque tenemos vastas expansiones agrícolas, pero en Europa continental escasea la tierra agrícola y entonces los productores necesitan, dentro de lo posible, cuando sea posible, tener 2 cultivos por año.
Y, por ejemplo, en el caso del maíz o del trigo, el maíz se corrige en la etapa temprana de maduración para poder luego plantar trigo para la siguiente campaña o cebada para, digamos, ensilaje de primavera para luego poder cultivar maíz después de la cebada verde. Entonces se necesita aprovechar al máximo la tierra agrícola disponible. Si se cosecha el material antes, con un alto contenido de humedad, potencialmente vamos a tener una mejor utilización de los nutrientes por parte de los animales. Si pensamos, por ejemplo, en los efectos del secado artificial, vamos a observar una reducción en la digestibilidad provocada fundamentalmente por la reacción que se produce entre el azúcar y la proteína. Y por último, pero no menos importante, como ya se mencionó en presentaciones de hoy, si se cosecha más tempranamente, vamos a tener una menor contaminación por micotoxinas. Sin embargo, a pesar de las muchas ventajas que esto ofrece, hay un desafío, y esto es la estabilidad aerobia o digamos, la bank life de la apertura del silo, que debemos tener en cuenta y algo que hay que prever. Algunos de los productores europeos en Europa continental, no los escandinavos ni en el Reino Unido, eran bastante escépticos en cuanto a la adopción de esta filosofía de cosechar el grano antes de lo previsto, porque pensaban que también iban a perder almidón si se hacía la cosecha más temprana. Pero tenemos datos suficientes hoy en día que claramente muestran que la acumulación de almidón en el grano se completa antes que si se cosecha en la fecha normal, de manera tal que no se pierde, digamos, rinde de almidón entre ambas fechas. Y además lo que se logra es una concentración mucho menor de micotoxinas. Y aquí vemos el efecto del estado de madurez para dos micotoxinas generadoras fusarios generadores de micotoxinas, DON y SON. Esta es la fecha de conservación en Alemania. Y si cosechamos 2 o 3 semanas antes, recuerden que no hay una disminución en la concentración de almidón sobre la base de la materia seca y ciertamente vamos a lograr una menor concentración de micotoxinas. Lo mismo se aplica al maíz en Alemania. Este estudio, que comenzó a fines de septiembre de 2004 y que se extendió hasta principios de noviembre de ese año, allí el maíz se cosechó a intervalos semanales y se midieron diferentes parámetros, como por ejemplo la concentración de almidón, la materia seca, y también se midió la concentración de una de las micotoxinas. En el periodo inicial y al finalizar el ensayo, prácticamente no hubo cambio en el contenido de almidón. El proceso de acumulación de almidón, incluso en el maíz, se completa mucho antes que si la cosecha se realiza en la fecha normal. Lo que también hemos visto es que la materia seca del cultivo aumenta. Esto es lo único que realmente cambia. Se pierde agua si se deja al maíz más tiempo en el campo, pero si lo hacemos a su vez, aceptamos el riesgo de una mayor concentración de micotoxinas en los granos. Básicamente, entonces, hay solo una ventaja de cosechar antes, y esta es una reducción significativa en la concentración de micotoxinas del material que es objeto de la cosecha. Lo mismo se aplica a América del Sur. Aquí hay un estudio de la Argentina realizado en 1996 por Schulze que dice que, digamos, si se progresa en el periodo de vegetación, hay una mayor concentración de fumonicinas. Esto está respaldado, confirmado por datos provenientes de Nueva Zelanda, y lo mismo se aplica también allí. Los autores de este estudio argumentan que las micotoxinas se encontraron a niveles más altos al prorrogar la fecha de cosecha. Entonces, para minimizar la contaminación por micotoxinas, deberíamos pensar, los productores argentinos deberían pensar en cosechar intencionalmente el maíz antes de lo que sería la fecha de cosecha normal, si es que el maíz se va a utilizar como alimento para los animales.
que hicimos un diseño experimental. La cebada se cultivó en 2012 en un establecimiento lácteo en el este de Alemania. Se cosechó con un 25% de humedad y luego se la aplastó con un rodillo y se la transfirió a una bolsa plástica o un silo bolsa. El silo bolsa se almacenó al aire libre a una temperatura ambiente, protegido por una red de malla hasta diciembre de 28 de diciembre de 2012, esto es, durante 176 días. Pusimos a prueba 5 tratamientos diferentes, utilizamos una sección por tratamiento en cada bolsa. También evaluamos el producto no tratado con 2 productos químicos con 2 tasas de aplicación diferentes, y lo común a todos ellos es que todos contenían ácido propiónico, porque es uno de los ácidos más importantes utilizados para inhibir la generación de levaduras y mohos. Las muestras se tomaron mediante, digamos, un sacabocados hueco, y las muestras se presentaron para la determinación de materia seca y el análisis de fermentación, y lo que es más importante, también medimos la estabilidad aerobia mediante métodos de temperatura, y la mezcla se considera inestable anaerobiamente cuando la temperatura en la muestra es superior en 2 grados centígrados a la temperatura ambiente. Francisco Santini mencionó esto antes. Tenemos 2 diferentes productos, bacterias fermentativas y autofermentativas. Intencionalmente no las evaluamos porque tenían un contenido de humedad del 26% o menor. Entonces, si queremos almacenar material con estos bajos niveles de humedad, incluso más bajos, se necesita entonces utilizar aditivos químicos. En esta tabla se resumen los efectos de los aditivos para los distintos patrones de fermentación. Para cada variable individual encontramos efectos significativos, pero además queríamos generar conciencia en cuanto a, digamos, que fueran, digamos, para determinar que la significancia estadística quizás no era la misma desde el punto de vista práctico. Si tomamos, por ejemplo, la materia seca, no hay diferencias prácticas. En cuanto al pH, hubo una significativa reducción en el grupo control con un rango de 5.6.0 de pH, pero básicamente no hubo diferencias excepto en este caso que está aquí, que tiene que ver con el agregado del ácido. Luego, si tomamos, por ejemplo, el ácido acético, el ácido láctico y el ácido propiónico, como así también el etanol, y recuerden que yo les dije que hablamos de gramos por kilogramo de materia seca. En este caso se reconoce fácilmente que prácticamente no hubo proceso de fermentación, prácticamente no hubo fermentación. Por otro lado, el pH bajó un poco, pero esto se puede explicar fácilmente, ya que el grano tiene un nivel de proteína más bajo, también un nivel de ceniza bajo, de manera tal que son pequeñas cantidades de ácidos de fermentación que resulten en una disminución en el pH. Si tomamos la concentración de nitrógeno de amonio, parece haber un incremento, pero este no es un incremento real. El producto que agregamos en esos tratamientos contenía amoníaco, por supuesto, entonces estaba presente en el ensilaje. Básicamente, en consecuencia, no hay diferencia en los principales parámetros en lo que tiene que ver con, digamos, los distintos valores. Básicamente, entonces, los aditivos no tuvieron un efecto en el patrón de fermentación, pero esto es lo que esperábamos, en definitiva. También esperábamos esto es lo más importante, el parámetro más importante. Si hablamos de grano muy húmedo en silobolsas, esta es la estabilidad aeróbica. En la estabilidad del silaje
una vez abierto el silo. Aquí vemos un efecto enormemente positivo del silaje no tratado. Después de 180 días, los controles no tratados fue solamente estable durante 1,2 días. Todos los aditivos, sin importar la tasa de aplicación, mejoran la estabilidad aeróbica 12 días. Es un efecto muy marcado que muchas veces es necesario en las condiciones del campo, porque muchas veces el grano está en un estado que permite el crecimiento de los hongos en la medida que se expone al aire. Estas son dos imágenes que permiten visualizar lo que sucede, las diferencias en distintas zonas de la bolsa, y también se ven estas diferencias entre la capa superior y la inferior en distintos tipos de silos. La capa inferior sigue estando fría y cuanto más se avanza hacia la parte superior de la bolsa, mayor va a ser la temperatura. La mayoría de las capas superiores presentaban temperaturas superiores a 40 grados centígrados, y este calor que se genera es simplemente el resultado de la actividad microbiana que utiliza nutrientes fácilmente digeribles que nosotros queremos darles a nuestro ganado. A la derecha vemos una bolsa tratada con aditivos llamados C2 y vemos que prácticamente no hay signos de deterioro como en la otra. Las conclusiones entonces, ¿cuáles son? La intensidad de la fermentación de la cebada aplastada y ensilada, 25% de humedad en bolsas fue muy baja. Había un porcentaje de humedad en el embolsado muy alto. Los aditivos tienen muy poco efecto sobre la fermentación, el patrón de fermentación. Los granos se conservan bien sin aditivos, pero se deterioran rápidamente después de 1,2 días. El uso de aditivos probados mantiene el silaje aeróbicamente estable después de 12 días, sin importar la dosis. Por lo tanto, el uso estratégico es lo que recomendamos muy fuertemente para mantener el valor del pienso en este componente tan valioso de la dieta, reduciendo las pérdidas. Muchas gracias. Bueno, si tenemos alguna pregunta para el doctor Aberbach, levanten la mano, por favor. Allá tenemos. Doctor, muchas gracias por la presentación. Quiero consultarle cuál es el costo de este sistema, tanto en la dosis 1 como en la dosis 2. Y cuál es el beneficio económico que ustedes han obtenido en esta aplicación. En Europa, a partir del costo de la materia prima, necesitamos que se acerque al micrófono. Si tenemos 1,4 euros, 1,45 euros. Gracias. Si tomamos el precio de la materia prima en Europa, estamos viendo costos de entre 1 euro y 1,40 €. Por lo tanto, si consideramos que la tasa de aplicación más baja fue muy eficaz, estamos con un costo total de aproximadamente 2,5, máximo 3 euros por tratamiento. Además, hay que tener en cuenta que queremos hacer cálculos sobre la inversión. Siempre hay que tener en cuenta el valor del pienso
que estamos tratando. También hay que tener en cuenta el valor de tener la posibilidad de llegar a 2 cosechas por año y por lo tanto, si consideramos esto y las pérdidas de materia seca por día, esto puede llegar al 3%. Por lo tanto, es muy fácil calcular que aún en este pequeño periodo y con estos precios, el impacto es muy positivo, pero no hice los cálculos. Quería saber si estos ácidos que ustedes utilizan tiene que tener la persona que los va a aplicar tiene que tener alguna precaución. No usamos propiónico, que sería muy bueno, porque puro propiónico es un ácido que ataca la piel y siempre puede haber algún problema. Por lo tanto, por razones de seguridad, habría que evitarlo al puro propiónico, mientras que los demás productos no son corrosivos, sino solo irritantes. Por lo tanto, uno puede introducir los dedos y no va a tener problemas. Otra pregunta. Acá es muy difícil de ver porque tenemos la luz. Hola, sí. Para completar un poco lo que decía el doctor, los ácidos propiónicos ya vienen formulados en el mercado, o sea, propionato de sodio, propionato de amonio, o sea que son totalmente inocuos para el operador, o sea, pero lo que sí no hay que usar el propiónico puro, que ese ya no, como dice, es muy nocivo, pero ya hay productos de diferentes empresas que lo están usando realmente muy eficiente para controlar, digamos, la flora fúngica de los granos, y en este caso me sorprende que gratamente que no afecte la fermentación, que ese es un dato que no conocía. Gracias. Bueno, yo no sé si hay otra pregunta, si no damos por terminada la presentación del doctor Averbach y le agradecemos con un fuerte aplauso.